Muy buenos días, por aquí les habla el doctor Equiliano Pereira, invitado para este foro chat importante con el tema de conflictos híbridos y la guerra de la información, ¿verdad? Desafíos para la seguridad y la estabilidad en el siglo XXI. Importante este foro, ya que incluye unos temas muy importantes a la cual también vinculo. Soy doctor en Ciencias Políticas y postdoctor en Desarrollo e Integración América Latina. Hay unas publicaciones a nivel internacional en base a temas de las ciencias políticas en Europa y en Estados Unidos. Para este tema, la cual yo particularmente lo he denominado en mis puntos generalidades sobre el conflicto híbrido y el empleo de los actores principales a nivel global. Es importante, en este tema vamos a tocar unos puntos de la ubicación contextual en tiempo y espacio de lo que es el conflicto híbrido, ¿verdad? Así como entender el origen y el conflicto híbrido como una doctrina, ya que él mismo nace de ser una doctrina que se empleó o se desarrolló en un tiempo específico para un fin determinado. También vamos a tocar el punto del padrino y el creador del concepto del conflicto híbrido como tal. Y importante, entre este concepto vamos a encontrar otros conceptos similares, pero no del mismo significado, que debemos saber diferenciar. Entre ellos tenemos la amenaza híbrida, el conflicto híbrido a quien atañe esta exposición y la guerra híbrida. No son los mismos, están vinculados, están amarrados unos con otros, pero no son los mismos conceptos. Así como vamos a tocar un poco que el conflicto híbrido se desarrolla para ser aplicado en la organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, desarrollado, como lo veremos posteriormente, por un estadounidense. Vamos a hablar, por supuesto, del propio concepto del conflicto híbrido y sus características. Ahí cierro las generalidades y vamos a hablar muy sucintamente sobre el empleo del conflicto híbrido por los principales actores a nivel global, como son la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Rusia, China y Estados Unidos. Vamos a empezar entonces agradeciendo de antemano a la Universidad Bicentenaria de Aragua por esta invitación tan importante para discernir un poco sobre lo que es el conflicto híbrido como tal a nivel global y su aplicación, pues es de reciente y está ubicado dentro de la última generación de guerra y en el tipo de guerra que es la última que se está aplicando, que son las guerras posmodernas. Dentro de su ubicación, nosotros tenemos que entender que existen varios tipos de guerra o han existido varios tipos de guerra. Entre ellos están la guerra en la prehistoria, que fue las primeras guerras que se desarrollaron en las tribus prehistóricas en el mundo. Así como también después de ese tipo de guerras se desarrollaron las guerras en la antigüedad. Tenemos una gran versión de ellas, como las guerras en Grecia, Atenas, etcétera. La guerra en la época medieval, allí tenemos también muchos ejemplos. Así después pasamos al tipo de guerra moderna, a la guerra contemporánea y por último a la guerra postmoderna. Estas guerras postmodernas son las que se ejecutan actualmente y son guerras que están dentro de los conflictos o las guerras de sexta generación. Sexta generación porque las mismas ya prácticamente no se emplea como tal el soldado, se emplean diferentes técnicas en diferentes tiempos, inclusive una variedad de técnicas al mismo momento y de diferente índole y carácter, sean regulares, irregulares, sea con uso de la tecnología o sea dentro de otros ámbitos que no necesariamente es el militar, como el ámbito económico, el financiero, el ámbito político, social, psicológico, ¿verdad? Y dentro de todo esto entra el control del espectro electromagnético, la ciberguerra en el ciberespacio con los ciberataques.
Eso es la guerra de sexta generación, que es la que se está desarrollando actualmente, donde hay muchos factores que intervienen para ello. Entre la guerra posmoderna, sencillamente es una guerra que es la que nosotros estamos viviendo ahorita en el mundo. Hay varios ejemplos. Tenemos que es un enfrentamiento ideológico y también militar. A veces es ideológico poco militar, a veces militar con mucha ideología. Así como dentro de este tipo de guerra postmoderna se desarrolla la guerra asimétrica, es decir, dos actores importantes que participan en el conflicto y sencillamente existe una disparidad de recursos y una disparidad del uso de tácticas, llámense militares o no militares. ¿Okay? Estas potencias, este tipo de guerra postmoderna se da cuando potencias vulneran o tratan de vulnerar el vivir en paz de otros países. ¿Okay? Donde se utilizan diferentes doctrinas que las vamos a mencionar, casi algunas al mismo momento, otras consecutivas y otras paralelas. Y esto se originó prácticamente, este tipo de guerra postmoderna, con esta aparición de las nuevas doctrinas de guerra, luego de la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ok? Y por supuesto la aparición de la corporatocracia, donde las grandes corporaciones dueñas en muchas partes de muchos ámbitos en el mundo aparecen y se consolidan a nivel global. Por supuesto, esto es en el desarrollo después de la caída de la Unión Soviética, atravesando la Guerra Fría, y cae la Unión Soviética por la mala aplicación de lo que fue las reformas que aplicó en ese entonces Mikhail Gorbachev, que fue la perestroika y el glasnost, perdón. La Unión Soviética se divide, hay un enamoramiento de algunos estados que se convierte luego en naciones en el modelo occidental. Y bueno, de allí parte lo que nosotros denominamos la geopolítica unipolar, que la lleva hasta poco tiempo los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? De allí se desarrolla ahora con para Estados Unidos, para él, estas nuevas amenazas que son China, Rusia, este tipo de guerra híbrida o conflicto híbrido. ¿Ok? Dentro de estas doctrinas que han venido siendo desarrolladas por los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos o hemos estudiado en un total, en nuestro tiempo presente, 11 doctrinas. Quisiera leerlas y enumerarlas para que entendamos dentro de estas doctrinas dónde está ubicado la doctrina del conflicto híbrido. ¿Okay? Tenemos la doctrina de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana. Eso fue desarrollada por Sherman Kett y Robert Cohan. Luego tenemos la doctrina del conflicto de los estados villanos, forajidos o canallas, desarrollado por John Rawls y Ronald Reagan cuando era presidente. De la legítima defensa, que es la llamada guerra preventiva, desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos. De la guerra de la causa justa eclesiástica con hegemonía europea, desarrollado por Michael Walzer. De la responsabilidad de proteger y reaccionar y reconstruir. Esta fue desarrollada por el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año de 1999. Así tenemos la de la aplicación de la doctrina del poder suave, duro e inteligente, desarrollado por Joseph Nye, la teoría o doctrina del caos constructivo de Zbigniew Severensky, que fue asesor político exterior de los Estados Unidos, del golpe suave o blando, desarrollado por Jean Char, de la cual Venezuela ha sido un país laboratorio en este sentido. También tenemos la doctrina de los nanúfares, desarrollado por Gina Haspel, y de la turbulencia social o shock del futuro, desarrollado por Eric Trist, un científico británico aplicado al conflicto de las guerras. Y tenemos la doctrina de las guerras híbridas, donde circunscribe el conflicto híbrido, desarrollado por Frank Hoffman.
y el teniente general Jens Mattis. ¿Okay? Esta surge prácticamente en el año 2014. Ahí ubicamos contextualmente al conflicto híbrido como tal. Ahora bien, ¿quién es Frank Hoffman? Investigador distinguido de la Universidad de la Defensa Nacional, ubicada en Washington, D.C., Estados Unidos. ¿Okay? Esa universidad posee 4 facultades y una escuela y 6 centros de investigación, todos referidos al estudio de la guerra. Hoffman se retiró de la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con el grado de teniente coronel. Es director de la editorial NDU Press, o sea, prensa de la universidad antes mencionada, y editor principal de las revistas John Force Quarterly y Prince. ¿Okay? Ha trabajado por más de 40 años con el Departamento de Defensa, entre ellos con los presidentes Clinton y Obama, asistente especial del subsecretario y del secretario de Defensa. Es un autor galardonado de varias obras, ¿okay? Entre ellas Fuerzas Decisivas, La Nueva Forma de la Guerra Americana, posee 100 ensayos y artículos, en su mayoría militares. ¿Okay? Su última obra de gran importancia, que es El futuro de la guerra híbrida, y posee académicamente varios posgrados de la Universidad George Mason, de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, y tiene un doctorado en estudios de guerra en el King's College de Londres. Okay. Vamos a tocar un punto importante después de haber conocido quién era nuestro amigo Frank Hoffman, las diferencias entre guerra, conflicto y amenaza híbrida. Tenemos que la guerra como tal, que sería el ámbito más global de ella, es sencillamente que un país recurre abiertamente a la fuerza armada y además el uso de otros medios, ¿okay? Donde hay implicación en esos medios como son los económicos, políticos y diplomáticos, contra el actor que es adversario. Es decir, tenemos la presencia del uso de medios en estos ámbitos y a su vez la aplicación de las acciones de las Fuerzas Armadas. En cuanto al conflicto, que es la parte que nos atañe, tenemos que las partes se abstienen del uso abierto de la Fuerza Armada, pero combinan la intimidación militar con el ataque convencional, ¿verdad? Y la explotación de las vulnerabilidades económicas, políticas y diplomáticas de un país. Y la amenaza sencillamente es el uso convergente de diferentes elementos que en conjunto son una amenaza más compleja y multidimensional. Es decir, hay menos presencia de conflicto bélico físicamente, pero sí existe una latente amenaza en esos ámbitos. Una vez aplicado esta, nosotros debemos entender que primero se da una amenaza híbrida para posteriormente entrar en un conflicto híbrido y terminar en una guerra híbrida. ¿Okay? Entonces, el punto intermedio es el punto de estudio, ¿okay? Donde la amenaza, el conflicto y la guerra, una es subsecuente de la otra. Recordemos que este conflicto híbrido se origina en los laboratorios de guerra estadounidenses, como lo mencioné anteriormente, y en tal sentido, el 8 de julio del 2024 hay una obra muy importante que se llama El futuro de la guerra híbrida, con comentarios de Frank Hoffman, del coronel Mac Newmeyer, ¿verdad? Todos ellos, y de Benjamin Jensen, profesores del laboratorio futurista, así se llama, del Programa de Seguridad Internacional, y del CSIS, que es el Centro Estratégico de Estudios Internacionales de Canadá. ¿Okay? Estos actores, bueno, desarrollaron esta obra interesante que se la recomiendo, la traten de ubicar y la lean para ampliar los conocimientos en el conflicto híbrido. Aquí se exploran esos nuevos desafíos y oportunidades emergentes que probablemente enfrentaría la OTAN y que deberían desarrollar en la misma para los adversarios que ésta contempla, donde la OTAN incluyó a partir de ese momento el propio concepto de guerra híbrida en sus estrategias de disuasión. Entre las características principales de este conflicto híbrido tenemos que conjuga fuerzas irregulares bajo acciones o amenazas, desarrollo máximo de la desinformación. Por eso es que se convierte este tipo de guerra o es de carácter poliformo,
Es una ofensiva limitada con operaciones de desestabilidad funcional del Estado, creando la polarización de la sociedad. Ese es su elemento principal. Su centro de gravedad es un sector específico de la población, donde van a existir acciones subversivas clandestinas dentro de ese adversario. Introducción de violencia indiscriminada, se influye en los altos funcionarios del gobierno que toman decisiones, ¿verdad?, para tratar de desarticular y introducir y cumplir los objetivos propuestos. Socava este tipo de guerra, uno de los objetivos es socavar los valores y la confianza social hacia el Estado, donde hay mucha manipulación de la información a través de las redes sociales y el Internet. Existe a su vez una coerción económica y ciberataques, desinformación que se origina también para erosionar la confianza de los ciudadanos ante su gobierno, y dentro de eso también toca tratar de vulnerar los procesos electorales del país a quien tienen como adversario. De entre ellos, sus objetivos principales es el influir en la percepción pública, debilitar la confianza de las instituciones del Estado. Sus armas principales de este tipo de conflictos son las redes sociales y los medios de comunicación. La munición que utiliza este tipo de conflictos son los fake news, los rumores, las teorías de conspiración, las propagandas que entran dentro del carácter de desinformación, pero a su vez también los grupos delincuenciales, y por la parte militar las amenazas latentes y algún tipo de acción limitada. El refuerzo dentro del carácter de la desinformación, el uso de bots y cuentas automatizadas que ayudan, por supuesto, a incrementar este tipo de guerra dentro de la desinformación. Este conflicto desarrollado para la OTAN sencillamente fue facilitarle a la OTAN las herramientas para que producieran la resiliencia necesaria frente a las actividades híbridas de sus adversarios e imponer continuos conflictos con variedad de métodos y modos de guerra. Es importante ahora que yo les hable un poco sobre el accionar de este tipo de conflicto híbrido en los diferentes actores principales a nivel global. Vamos a empezar con Rusia. Rusia, porque aquí no hay ganadores ni perdedores, sencillamente todos son adversarios, no hay malos y buenos, sino todos son contrincantes. Cuando uno estudia este tipo de ciencia, entre eso que tengo conocimiento en las filosofías de la guerra utilizadas a nivel mundial, tengo estudios sobre eso. Cuando hablamos de Rusia, hablamos que ese país utiliza medidas activas y tácticas usadas contra toda Europa. Esa es su finalidad, su objetivo es Europa. De por sí ya ha tenido acciones en Chequia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido y Ucrania actualmente. ¿Okay? Financia a medios de comunicación en Europa que son aliados, entre ellos RT, Sputnik, La Voz de Europa, RIA y los periódicos Izvestia y Rossiyskaya Gazeta, así como influye para su beneficio en partidos ultranacionales de derecha como el Fidesz de Hungría, de Viktor Orbán, a través también de políticos como Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, el ex canciller alemán Gerhard Schröder y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. También Rusia ha tenido su influencia y una forma de hacer la guerra híbrida, el conflicto híbrido, en partidos en Alemania como la AfD, que es Alternativa para Alemania, en Francia en el partido RN, Reagrupación Nacional, en Austria en el FPO, que es el Partido de Liberación de Austria, y en Italia en el partido La Liga de Matteo Salvini. Las acciones híbridas rusas involucran también actualmente al uso del grupo Hezbollah, la influencia en el conflicto que tuvieron en Siria, por supuesto la campaña rusa que se dio en Georgia y que está también haciéndose fuerte en Ucrania desde hace ya algún tiempo, que ellos lo han denominado Operación Militar Especial. El desarrollo, por supuesto, de guerras proxy con uso de drones, misiles, ciberataques, ¿verdad? Donde es interesante que ustedes estudien también lo que es el concepto de democracia
iliberal, que es uno de los propósitos que ellos quieren implementar. De acuerdo ahora a otro actor, que es el conflicto híbrido utilizado por China, bueno, China sencillamente tiene, para ello, genera tres tipos de guerra: la política, la psicológica y legal, ¿verdad? Con fuerte inversión en el Frente Unido, que es sencillamente un aparato utilizado por el Partido Comunista China para crear consolidación china a nivel global de diferentes maneras, introduciéndose en proyectos económicos de infraestructura en diferentes países para hacer presencia y ganando amigos para la expansión china. Por parte de los Estados Unidos tenemos el objetivo estratégico es sencillamente, ahorita es deshielar las relaciones con Moscú. Es una estrategia de lo que llamamos el Nixon inverso. Recordamos que la estrategia Nixon en el 1972, este presidente cuando vio por primera vez la amenaza de la Unión Soviética, sencillamente se alió con China para aislar a Rusia. En ese entonces la Unión Soviética. Ahora es la aplicación de la estrategia Nixon invertida, que es sencillamente Estados Unidos aliarse con Rusia para aislar a China, pero sabemos que China y Rusia tienen una sólida asociación económica y de beneficios mutuos, que ese es la verdadera práctica y la estrategia que debe asumir Trump para ver los efectos de la misma. Bueno, con ello espero haber complacido a ustedes en lo que es el desarrollo del conflicto híbrido bajo este esquema. Sin más me despido, coronel doctor Equiliano Pereira.